Para las personas que están fuera de Canadá o fuera de nuestra ciudad acá, saben que hermano Marcos es el encargado, el director del ministerio de discipulado. Estuve conversando con una hermana esta semana allá en Colombia y me dice, no, dice, si mi profesor es el hermano Eliezer. Pero a mí se me fue la onda. Entonces yo dije, dice, tienen a un Eliezer también ellos allá en su iglesia. Y me dice, no, y nos conectamos con su iglesia. Le digo, oh, Eliezer acá. Mira, qué lindo eso, ¿verdad? Que personas fuera de nuestras fronteras están en discipulado. Papá, que el Señor te bendiga. Gracias, pastor. Gracias a Dios, hermanos. Siempre es un privilegio santo poder estar aquí delante de ustedes trayendo la palabra de Dios. Meditar en la palabra es verdaderamente un honor y más todavía una responsabilidad mucho más grande poderla traer y expresarla y enseñarla. Así es de que gracias a Dios por el privilegio que me dieron de poder exponer este tema, que hermanos es un tema inmensamente grande, es profundo, es de meterse muchas teologías, muchas cosas, pero bueno, yo nada más voy a tocar unos puntitos breves y lo que yo también pienso, ¿no? Por favor, acompáñenme a Salmos 19, versículos de 7 y el 8 en sus Biblias, por favor. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Padre, te damos gracias en esta noche. Bendice por favor esta palabra, Señor. Bendice mis labios, Señor, para que pueda discernir bien tu palabra, que podamos todos aprender de este libro tan maravilloso que nos has dejado, las Sagradas Escrituras. Señor, te pedimos que las personas que están oyéndonos en internet, también ellos puedan ser beneficiados, edificados, Padre Celestial, por medio de este estudio. Señor, bendice esta iglesia, bendice, Padre, los planes, los propósitos que tenemos aquí en esta ciudad de Vancouver. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Me tocó en esta tarde hablar de la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Como muchos de ustedes saben, la Biblia es una biblioteca de 67 libros escritos en un periodo de 1100 años aproximadamente. Está dividido en dos partes principales que son llamados, el primero, el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, se compone de los libros de la ley, la historia de Israel, libros poéticos, escritos de profetas mayores. Se la llama así por su contenido, no porque sean más grandes que los demás. Y de ahí siguen los profetas menores, que son 14, y de ahí termina el Antiguo Testamento. Luego hay un espacio de silencio, el intertestamentario se le conoce, que dura alrededor de 400 años, donde Dios no habló a su pueblo por profetas ni visiones. De ahí viene lo que es el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego y está compuesto por el Evangelio. Acuérdese, es el Evangelio, no los evangelios, porque hay un solo Evangelio dicho por 4 evangelistas, por 4 diferentes personas. De ahí sigue la historia de la iglesia primitiva, que es los Hechos, desde la ascensión de Jesús a la gloria hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma. Y de ahí tenemos las epístolas paulinas, las epístolas o cartas universales, y de último tenemos la revelación que Dios le dio a Juan en la isla de Patmos. Ahora, las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, y esto quiero que se lo lleve a su casita, el tema principal, el único tema de la Biblia es Jesucristo, nada más. Las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento anuncian la venida de Jesús desde la caída del hombre en Génesis 3:15. El Nuevo Testamento, los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas, Juan exponen su vida desde su nacimiento hasta su ascensión a los cielos. Las epístolas paulinas y universales nos exponen la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario y el eterno amor de Dios por toda la humanidad. Y por último, el Apocalipsis revela la segunda venida de Cristo con poder y gran gloria y la destrucción final de Satanás, el diablo y sus demonios.
Ahora, aquí ya vamos a entrar en materia. ¿Por qué la Biblia es inerrante? ¿Por qué la Biblia no tiene errores? Porque el autor de la Biblia es Dios. ¿Okay? Su Santo Espíritu tomó a hombres y mujeres de diversas clases sociales a través de los tiempos. Y ellos escribieron las palabras que Dios mismo les decía que escribiesen. Por el hecho que Dios, que es un Dios perfecto, escribió la Biblia y esto la hace un libro santo, perfecto y sin errores. Y vamos a ver varios pasajes. El primer pasaje quisiera que viéramos es 2 de Pedro 1:21. Y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres que de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y obviamente el miércoles, hermano Eliezer nos va a estar hablando más profundidad de esto, pero pues todo va relacionado, ¿no? Los 5 temas que nos han dado, pues todo va relacionado el uno por el otro. Ahora, ¿qué es la inerrancia de la Biblia? Es una doctrina que consiste básicamente en la ausencia de errores o de fallas en las Sagradas Escrituras, que siendo inspirada por Dios mismo, siempre dice la verdad y no se equivoca. Vital, esto es lo que es la inerrancia de Dios, que la Biblia no tiene errores. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, el amén, la palabra de Dios no tiene ningún error. La palabra de Dios no se equivoca. Ahora, hay algunos teólogos que creen que la Biblia es de inerrancia limitada. Hay un teólogo que se llama Daniel Fuller y es uno de los defensores de este punto, ya que los textos que hablan de genealogía, botánica, astrología, etcétera, no son revelados o inspirados por Dios. Entonces, pues dice que la geografía también hay varios errores, ¿no? Entonces, eso no hace de la Biblia inerrante. Dice que sí tiene errores, que sí hay fallas dentro de la Biblia, pero que también los pasajes que son inspirados, que llevan a la salvación del hombre, que llevan al arrepentimiento, esas partes de la Biblia sí son inspiradas por Dios y de ende no tienen error. Hay otros teólogos que afirman que la Biblia es inerrante en su totalidad, ya que ellos afirman que la Biblia no hace distinción entre temas inspirados o no inspirados, ni impone restricción alguna sobre los tipos de temas sobre los que habla con verdad. A esta doctrina se le conoce como la completa inerrancia de las Escrituras o la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Ahora, todo esto, hermanos, tiene un factor importante que es la fe. Hay gente en el mundo, hay universidades, hay colegios, hay ateos que ellos siempre van a debatir las Sagradas Escrituras. Ellos siempre van a decir, no, pero es que la Biblia es esto, es que la Biblia es lo otro, es que la Biblia no dice la verdad. Y volvemos a lo mismo, que dicen que la Biblia fue escrita por hombres. Pero la Biblia fue inspirada por Dios y nosotros tenemos que creer eso con fe. Si no tenemos el factor fe en esto que estamos estudiando, la Biblia pues va a tener errores para usted. Pero nosotros los que creemos y los que confiamos ciegamente en el Señor, sabemos y creemos que esta palabra no tiene ni un error. Que todo lo que está escrito desde el principio hasta el fin, todo es la palabra de Dios, todo lo que nosotros queremos saber. Ahora, hay porciones de la Biblia que no se escribieron, no se metieron, bueno, no son porciones, pero son los libros apócrifos que se le conocen, que son libros de dudosa fuente. Esos libros, pues el canon hebreo, el canon judío no los metió en la Biblia porque no tienen la misma secuencia que todos los libros. Jesucristo nunca hace mención de ellos cuando Él estuvo aquí en la tierra. Por eso son libros que fueron obviados de las Sagradas Escrituras, las que nosotros usamos. Obviamente la Iglesia Católica, ellos sí los ocupan, son 12 o 13 libros más que ellos tienen. ¿Okay? Ahora, hay 5 factores que hacen que la Biblia sea inerrante. Uno de ellos lleva su propósito a través de su contenido total. Y esto quiero que se lo graben. La palabra de Dios habla de la venida de Jesucristo. Eso es lo que la Biblia dice. Declaran a Jesucristo como Hijo de Dios.
Desde Génesis hasta el Apocalipsis, el tema principal es de Cristo como Redentor universal de la humanidad. Repito, Génesis 3:15 habla pues que iba de la simiente de la mujer iba a salir uno que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. De ahí toda la ley habla pues de los corderos, del sacrificio. Inclusive Jehová Dios le dijo a Moisés de que de su pueblo iba a salir uno más grande que él, un profeta mucho más grande. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras hablan en su totalidad de Jesucristo. Ellas declaran a Jesucristo como Hijo de Dios. Hechos 17:3 también dice: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Hechos 17:3. Número 2, hace al hombre más sabio para salvación, lo santifica y purifica. Hay miles y miles y miles de libros de qué sé yo, cómo mejorar su persona, cómo ser un mejor campeón, cómo ser esto, cómo ser un mejor inversionista, cómo ser una persona más successful en la vida, en los negocios, qué sé yo. Pero ninguno de estos libros tienen la autoridad ni el poder de cambiar a nadie. Nadie de estos libros va a sacar a una persona de las tinieblas a la luz de Cristo. Pero la Biblia, porque es pura e inerrante, tiene esa autoridad. Hace al hombre más sabio para salvación, lo santifica y purifica. Repito, en su contenido total las escrituras revelan la condición humana de condenación, muerte y pecado del hombre. Instruye y mueve al hombre al arrepentimiento y al cambio de vida. Y lo dice en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Un libro que tenga errores, hermanos, no va a ser eso. Un libro que tenga fallas, que tenga incoherencias, que tenga contradicciones, no va a ser que una persona mueva su estilo de vida del mal al bien. La palabra de Dios, y más adelante dice que es viva. La palabra de Dios, si no fuera pura, si tuviera errores, no tuviera ese poder que tienen millones y ha tenido millones de personas. Ahora mucha gente dice, pero fue un libro que fue escrito para gente del otro lado del mundo. Pero mire, cómo el poder de Dios, nosotros estamos leyendo un libro que fue escrito hace miles de años. Un libro que la mera verdad, si no fuera para nuestros tiempos o para nosotros que Dios lo ha dado, nosotros no supiéramos. Nosotros sabemos de varias religiones, pero ¿cuántos de nosotros ha estudiado el Corán, por ejemplo? ¿Cuántos de nosotros hemos estudiado los escritos de los budistas? Nadie. Pero la Biblia sí ha sido leída y traducida por miles de lenguajes. Así es de que eso hace que la Biblia sea inerrante. Número 3, dice la verdad en su contenido total y no se contradice. ¿Okay? No hay contradicción dentro de la Biblia. Todas las promesas que Dios da se cumplen. Dios habla de su propia naturaleza que es verdadera. Lo dice el Salmo 111:7. Las palabras de sus manos son verdad y juicio, y fieles son todos sus mandamientos. Ezequiel 12:25 dice: porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Acaba lo que acaba de decir el pastor. Todos ustedes fíjense, los que conocemos de la Escritura, los que leemos la Escritura, fíjense alrededor.
todas las cosas que Dios ha dicho, las palabras que Jesús dijo en Mateo 24, todas se están cumpliendo una por una. Todas las cosas que Jesús dijo, va a haber esto, va a haber lo otro, va a haber aquí, va a haber allá, el amor de muchos se va a enfriar, todos me van a dejar. Todo eso se está cumpliendo. Por eso es que la palabra de Dios es inerrante. ¿Por qué? Porque todo lo que está en ella se cumple y se está cumpliendo en estos días. Número 4, fue escrita por hombres 100% pecadores e imperfectos, pero el texto es 100% divino. Repito, hay tanta ignorancia ahorita en estos momentos, tanto ataque, pero es Satanás, el diablo, que quiere apartar al mundo de la verdad, quiere apartar al mundo del conocimiento del Señor Jesús. Por eso es que tanta gente se levanta. Ahorita que estaba preparando esto, había uno pues tiene que escuchar de todo, ¿no? Para ver perspectivas de aquí y de allá. Y había un señor que estaba escribiendo de los errores de crónicas. Y él estaba diciendo de que cómo era posible que un Dios pudiera permitir que si él había dicho de que el hombre nada más podía tener una mujer, entonces cómo David podía tener 3, y aquí y allá. En los colegios debaten esta Biblia, no la conocen, pero sí la critican. No entienden pues el poder redentor de la palabra del Señor en la vida del cristiano. Pero nosotros por fe, repito, sabemos que esta palabra tiene poder, que esta palabra se cumple. Sí fue escrita por hombres pecadores, sí fue escrita por hombres imperfectos, eso nadie lo rehúsa. Todos sabemos eso, pero el texto es 100% divino. Es como los pastores que se ponen aquí al frente. Ellos no están hablando de sí mismos, ellos son hombres. Yo soy un hombre también, o sea, soy un pecador. Pero Dios nos da el privilegio de nosotros llevar el mensaje de la palabra del Señor. Por eso es que la Biblia fue escrita, claro, porque tiene humanidad, porque fue escrita por hombres, pero el texto en sí es de Dios, es 100% puro y nosotros debemos creer eso en su totalidad. Y 2 Pedro 1:21 dice, porque nunca fue la profecía traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Número 5, la palabra de Dios es viva y es poderosa. Todo esto hace que la palabra de Dios sea inerrante. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿No le ha pasado a usted que se le está maquinando algo malo? Se le pasa a alguien enfrente y le sacan el dedo a uno. Siempre me acuerdo del pastor que dice que eso sí le revienta cuando le sacan el dedo pues a cualquiera. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y cada vez que nosotros tomamos esta palabra verdadera, nos habla al corazón, nos reprime. Nos dice, no hagas. O sea, porque uno va a hacer algo malo y uno pues dice, no, dice la palabra, si te pegan una mejilla, poné la otra. Un mal, nos hacen un daño. ¿Qué dice la Biblia? Porque es viva y es eficaz. ¿Qué dice la palabra? No paguéis mal por mal, sino pagar bien por el mal. ¿Okay? Y nosotros pues los que obedecemos a las escrituras tenemos que someternos a todo lo que Él dice. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso repito, si este libro sagrado estuviera lleno de errores o contradicciones, no tuviera la autoridad para cambiarse vidas. No tuviera la autoridad jamás de poder decir y poder escudriñar nuestro corazón, decir, sí, tiene razón, lo que yo estoy haciendo está mal. Híjole, no sabía lo que estaba haciendo, pero la palabra nos ilumina, la palabra nos alimenta, la palabra nos fortalece, nos santifica. ¿Okay? La nueva traducción del lenguaje actual dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí examina nuestros pensamientos
y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. ¿No le ha pasado a usted eso algo? Que usted está pensando, está maquinando y en su devocional usted abre la Biblia y ve un versículo. Ay, es el mismo Dios que le está hablando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es el aliento, es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Es un libro sagrado, un libro pues que debemos estudiarlo a profundidad. Ahora, las Sagradas Escrituras tienen la autoridad de reprender al creyente de su mal camino o malos procederes. Porque las Sagradas Escrituras no tienen errores, nadie puede escaparse de su autoridad y de su certeza total en todos los aspectos de la vida. Las Sagradas Escrituras tienen el poder de cambiar al no creyente al camino verdadero que es Jesucristo. Ustedes pueden leer todos los libros sabidos, bueno, la gente del mundo puede leer todos los libros sabidos y por haber, pero cuando una persona ha sido escogida por Dios, vamos a ponerlo así, y Dios le revela esta escritura sagrada, Dios le habla. Dios le habla y hace que esa persona se convierta y reflexione de su mal camino y llegue a los pies de Cristo. Eso es yo me pongo a pensar a veces, digo, Señor, ¿cómo tú tuviste tanta misericordia de mí, de lo malo que fui, y me revelaste tu palabra? Me revelaste tu palabra, me dijiste, yo te amo, yo di a mi Hijo Jesucristo por ti, yo quiero que tú seas salvo, yo quiero que tú le conozcas, yo quiero que tú te arrepientas de tus pecados y yo quiero que vengas a mí. Y no lo hizo el mensaje de un predicador, lo hizo esto, lo hizo la Biblia. Y todos nosotros alguna vez tuvimos un encuentro con Dios por medio de su palabra, por medio de su palabra. La Biblia tiene pasajes que retan nuestra mente. Cada vez que usted lea la Biblia, escudriñela. No sea superficial. Y ese es lo próximo que quiero decir. El problema que hay en la actualidad no es que la Biblia tenga errores. Lo que pasa es que los predicadores modernos no profundizan en el estudio de las Escrituras. Tanta denominación que ha salido en estos días, pero tanta denominación. Y no es culpa de la palabra, no es culpa de la Biblia, no es que la Biblia tenga errores. No es que la Biblia me dice esto y esto y esto. No, Señor, no se equivoque. Es la falta de preparación de los predicadores. Es falta de profundizar en las Sagradas Escrituras. Nada más, no sé aquí tanto, pero aquí los pastores se preparan mucho más. Pero en otros países, en América Latina, las iglesias pues ven a un hermanito que siempre está en la iglesia y pues a él lo ponen a predicar, pero no tiene profundidad, no se prepara en las Escrituras. Por eso es que hay tanta confusión en el mundo, pero no es porque la Biblia se equivoque, no es porque la Biblia diga barbaridades o diga cosas que no son reales, sino es la falta de preparación de los predicadores. Otro problema que pone a prueba la inerrancia de las Escrituras a los no creyentes no es el texto, sino la incapacidad humana de no entender lo que ellas dicen. ¿Por qué? Venimos, y seamos sinceros, como dicen, venimos a la iglesia aquí por lo menos 3 veces al mes, a la semana, perdón, si es que nos dan chance, ¿no? Pero si 3 veces, nada más leemos aquí los versículos y ya se acabó. Si escuchamos los sermones en línea y escuchamos algo que el pastor dice, no somos quienes decir, ¿y por qué lo dijo? Ahora el hermano Francisco se puso a leer la Biblia y dice, ¿por qué? ¿Cómo esto? Qué bueno. Pero nosotros como las ovejas que somos, también fallamos en eso. Por eso es que hay tanta confusión, por eso es que no entendemos la palabra de Dios, porque no somos de profundizar en las Escrituras. Tenemos una pregunta y venimos al pastor y le decimos, pastor, revéleme esto, ¿qué dice la Escritura? Estúdiela usted, léala usted, profundice usted. Hay tantos resources, tantas cosas, libros buenos que aclaran muchas inquietudes en la palabra.
Pero nosotros no estaríamos en la condición de ignorancia a veces si profundizáramos más en las Escrituras. Por ejemplo, esta es una Biblia Thompson, que es una excelente Biblia para estudiar. Hay tantas Biblias de estudio que uno puede profundizar más en la palabra. ¿Pero por qué? Pero el pueblo falla porque le falta conocimiento. Las personas que tienen pastores que no se han preparado también, o sea, tienen un problema. ¿Por qué? Porque no profundizan en las Escrituras. Pastor David siempre dice que son como periquitos que van y hablan lo que sus pastores les dicen, y muchas veces son disparates, son cosas que no están en las Sagradas Escrituras. Repito, no es que la Biblia tenga errores, no es que la Biblia se contradice, ni la Biblia aquí. Si usted no puede interpretar un versículo, busque, estudie, prepárese, indague, busque cómo hacer las cosas bien para que Dios le pueda revelar su Santo Espíritu y su santa voluntad. Las Sagradas Escrituras deben ser estudiadas a fondo, entender que la cultura bíblica no es la nuestra, que el idioma de los originales ha evolucionado para que nosotros podamos entender. Mire, le voy a decir nada. Este es un quote que encontré, importancia.org se llama. En lo que respecta a la Biblia, en su análisis meramente como libro, no solo es uno de los más vendidos, sino el más traducido, encontrándose en más de 2.302 idiomas, siendo difundido originalmente a través de encuadernamientos, manuscritas, y posteriormente aplicándose la evolución tecnológica que significó la introducción de la imprenta moderna, creada por el alemán Johannes Gutenberg, y se dando origen a la imprenta masiva de textos, estimándose que unas 180 copias de la misma fueron difundidas por el mundo, 45 en pergamino y las restantes en papel. Lo que quiero llegar es que el idioma cambia, el idioma cambia. Obviamente lo que fue escrito en los manuscritos originales ha cambiado. El lenguaje es lo que cambia, el idioma es lo que cambia, pero no el texto, porque el texto mantiene su pureza, el texto mantiene en la misma línea, o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la misma línea, nunca se corta. La Biblia nunca dice una cosa por aquí y otra cosa por allá. Usted fíjese, y todo va en armonía, un texto con el otro, un libro con el otro. Y estamos hablando de que la Biblia no fue escrita en 20 años. Estamos hablando de 1000 años y más. Entonces a eso es lo que voy, que la Biblia sí es inerrante, sí es perfecta porque Dios la escribió. Ahora, creer que la Biblia es inerrante necesita, ya lo vimos, un factor vital que es la fe. Repito, no podemos creer que la Biblia no tenga errores si no tenemos fe. No podemos. La Biblia tiene que ser creída, tiene que ser obedecida, no tiene que ser debatida. Nosotros los hijos de Dios, las ovejas, tenemos que obedecer, creer ciegamente a la palabra. Pastor Emerson estaba ahora en la mañana que estaba predicando, él decía algo de las iglesias modernas que se enfocan más en la alabanza, que se enfocan más en la música, en la adoración, esto y lo otro. Pero yo estoy 100% de acuerdo con el hermano. La música es bonita, la música llega al corazón, lo que usted quiera, pero la música jamás va a transformar vidas, jamás de la vida. La música, por mucho que usted le quiera llegar, que tocó mi corazón, no, es la palabra de Dios. La música es para Dios y nosotros pues sí nos gozamos cuando cantamos, cuando bendecimos el nombre del Señor, pero jamás la música tiene que ocupar el lugar de la palabra de Dios. Lastimosamente, con mi respeto y todas las iglesias aquí en la ciudad de Vancouver, las iglesias que practican mucho el carismatismo y todo eso, habían un montón de iglesias, 100 y pico de iglesias hace unos 10 años. Ahora muchas de ellas ya no existen. ¿Por qué? Porque estaban más fundadas en el emocionalismo, estaban más fundadas en la música, en las lenguas y todo ese relajo, pero no estaban fundadas en la palabra de Dios. Por eso esta iglesia, hermanos, es una bendición. Todos los días se nos dicen, lea su Biblia. Todos los sermones, yo tengo 22 años en esta iglesia y todos los sermones empiezan, abran sus Biblias.
Abran sus Biblias, abran sus Biblias. Si usted se va de la iglesia, es porque usted es ignorante de la Escritura. Pero si usted profundiza en las Escrituras, usted va a estar fiel. Usted va a estar aquí hasta que Jesucristo nos llame a su presencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que este libro bendito tiene poder. Este bendito libro no se equivoca y todo lo que nos dice, todas las palabras que están en ella escritas son para nosotros, son verdad, son realeza y todas esas promesas se están cumpliendo. Para el mundo secular esto es un libro cualquiera que tiene errores, se critica, se mofan de él, lo desacreditan, lo han querido destruir, pero para el verdadero creyente esta es la máxima fuente de autoridad dada directamente de Dios para todas las edades. ¿Y por qué decimos que la palabra de Dios es palabra de Dios? Porque Dios la escribió, porque Dios la inspiró, porque Dios tomó, ¿se acuerdan de ustedes del apóstol Juan, en la isla de Patmos? Que el Espíritu lo tomó y le dijo, escribe, escribe, escribe. No fue cualquier gente o cualquiera la que le dijo escribe, fue el Espíritu Santo de Dios. Le dijo, escribe, escribe todo lo que has visto, escribe. Y esta palabra lleva el respaldo de Dios porque es verdadera. La Santa Biblia es considerada la palabra de Dios porque en el Antiguo Testamento se encuentra escrito no más de 4,000 veces frases como el Señor dijo, el Señor mandó, así dice el Señor. Pues si bien es cierto que fue escrito por un humano, lo que es relevante es que ningún hombre actuó por voluntad propia, sino que fue movido por el Espíritu Santo para plasmar la palabra de Dios. El Espíritu Santo fue el que reveló, el Espíritu Santo es el que nos da. Y mis queridos, esta palabra ha vivido por 1000 años, ha vivido por años. La han querido destruir. En la Reforma, las iglesias católicas, las iglesias tradicionales quisieron destruir a aquellos que la llevaban. Ahora, los tiempos modernos, países como Corea del Norte meten a la gente presa porque no quieren que esta palabra sea predicada. Esta palabra va a seguir. Se mofe quien se mofe, la critique quien la critique, esta palabra va a seguir adelante. Porque dice la Biblia que la palabra que Dios ha mandado va a regresar y va a llevar el fruto que Dios tiene para con nosotros. Quisiera terminar con un versículo en Salmo 119, versículo 105. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Repito, las Sagradas Escrituras no es para debatirlas. Las Sagradas Escrituras es para creerlas, es para obedecerlas, es para cumplirlas en todo lo que podamos. No es para que nosotros las pongamos en tela de juicio. Y repito, entre más dudas tengamos de la Biblia, metámonos más en ella. Meditemos más en la palabra del Señor. También Pastor Emerson dijo en el mediodía de que nosotros en el culto estamos así, estamos cabeceando. Pero no vaya a ser un programa en la televisión que hasta batallamos para no dormirnos porque queremos terminarlo. ¿Por qué? Porque no nos interesan las Escrituras, no nos interesa la palabra de Dios. Hermanos, esta palabra bendita no tiene errores, no tiene errores. No tiene errores, créalo, no tiene ningún error. Su contenido fue dado por Dios. ¿Ok? Fue Dios el que dio esta palabra. Y benditos nosotros que tenemos el privilegio de entenderla. Porque cuánta gente en el mundo, que yo no sé qué dice la Biblia, yo no le entiendo, a saber quién escribió eso. Pero nosotros se nos ha dado ese privilegio de poder entender esta Sagrada Escritura, de poder meditar en ella. Dice, hay otros versículos que dicen que es miel a nuestro paladar. Qué rico cuando tenemos una dificultad que podemos llegar a Dios y decirle, Señor, háblame por tu palabra.
háblame al corazón, escudriña mi pensamiento por tu palabra. Y le aseguro que el mismo que escribió las escrituras, él mismo le va a dar el discernimiento para entenderlas y poderlas poner en práctica. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por esta palabra, por esta escritura. Te doy gracias, Señor bendito, por esta iglesia, Padre Celestial, que siempre ha tenido el cuidado, Padre bendito, de predicar esta palabra y únicamente esta palabra bendita. Te doy gracias, Señor bendito, por los pastores, por los hermanos que en este púlpito se presentan, que vienen y exponen tantas cosas maravillosas que están escritas en ellas, Señor. Te doy gracias también porque nos diste ese privilegio santo a nosotros de revelarnos estas verdades aquí escritas. Te doy gracias, Padre Celestial, porque desde lo más profundo que nosotros nos encontrábamos en el pecado, en nuestros países, tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros y nos diste a entender estas cosas maravillosas en las cuales podemos meditar, en las cuales tú nos santificas, tú nos purificas, tú nos instruyes, tú nos bendices, tú nos animas en cada situación que estamos. Padre, también te pido por aquellas iglesias, por aquellos hermanos que están confundidos, esos hermanos que se han apartado porque no están en la palabra, Señor Santo. Esos hermanos que han dudado, te suplico, Señor Santo, que tengas misericordia de ellos. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor bendito, por cada palabra escrita en estas sagradas escrituras. Te suplico, Señor, que nos dé siempre el discernimiento, la osadez, Señor, de buscar, de escudriñar, de profundizarnos, Señor, en tus mandamientos, de deleitarnos en ellos y ponerlos en práctica. Gracias, Señor, gracias por todas tus bendiciones. Seguimos orando, Padre. Gracias por ese mensaje, Señor. Por recordarnos, Padre, acerca de la ignorancia. Tu palabra es perfecta. Y aunque traten de cuestionarla, Señor, aunque traten de inventar, Padre, tu palabra tiene tu autoridad. Tu palabra es inerrante. Gracias. Gracias porque hoy a la luz de la Biblia hemos podido, Señor, recordar de que aunque traten de desprestigiar tu palabra, Señor, nosotros por fe sabemos que es perfecto. Oramos, Señor, para que siempre quede, Padre, en nosotros, para que nosotros siempre anhelemos el escudriñar, que siempre, Señor, sea una prioridad leer tu palabra. Sabemos, Señor, que solo tu palabra, a través de tu palabra, el pecador tiene esperanza de Dios. Nosotros unos. Ahora nosotros, Señor, tenemos nueva vida. Y por eso, si usted está acá entre nosotros y no le ha entregado su vida a Cristo, este es el día. Si usted está acá y no le ha entregado su vida, este es el día. Si usted está en casita y no le ha entregado su vida a Jesús, ya escuchó el mensaje. Han tratado de desprestigiar la palabra por un largo tiempo, pero Dios, en su fidelidad, en su poder, en su autoridad, nos ha demostrado de que es palabra de Él, ha salido de su boca, y que en la palabra encontramos de que el pecado, el pecador tiene respuesta, y esa respuesta es Jesucristo. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, ¿por qué no hace conmigo esta oración? Entréguele su vida a Cristo. Permita que esa autoridad, que ese poder comience a obrar en su vida a través de la lectura de la palabra. Repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre,
Gracias por la vida de nuestro hermano Marcos, por el ministerio que usted le ha encomendado, Señor, de discipulado. Sígalo usando, sígalo bendiciendo. Y a todos los que recibimos este mensaje, este recordatorio, Padre, que podamos atesorarlo en nuestra mente y en nuestro corazón, de que su palabra es inerrante. Gracias, guárdenos, permita, Señor, que esta semana sea una semana de bendición, que podamos llegar hasta nuestros hogares y que sus manos poderosas nos sigan protegiendo de este virus. Oramos por nuestros hermanos enfermos, por aquellos que están en necesidad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Feliz y bendecida semana. Nos vemos hasta que estén en la otra reserva. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, que Dios les bendiga, mis hermanos. Recuerden salir por la puerta de la 49. Ya mis hermanos diáconos ya están desinfectando las sillitas para el día miércoles, ya estén para el próximo servicio. Gracias, no olvide estar pendiente que ya próximamente se habilita el